Ok, buenas tardes con todos. ¿Me escuchan? Por favor, confirmen si me están escuchando. Ok, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Ok, muchas gracias. Bueno, primero que nada ya coordinando con Kevin, entendemos que la recuperación se va a dar el día miércoles. Buenas tardes con todos. La recuperación se va a dar el día miércoles a las 6 de la tarde, ¿no? ¿Es correcto eso, Kevin? Incluso ya yo lo reprogramé en el Sócrates. Imagino que les llegó el correo con la confirmación. Entonces mantenemos el miércoles 31 a las 6 de la tarde, la recuperación del día martes. Asimismo, coordinamos también que la práctica de la semana 3 la vamos a realizar el día viernes, en la clase del viernes. Entonces, en líneas generales, como ya también le comenté a Kevin, la práctica va a ser grupal. Vamos a desarrollar un caso de los temas que estamos hablando ahora. Probablemente vengan algunas preguntas teóricas. Estamos todavía definiendo esos temas con los demás docentes porque nos tenemos que poner de acuerdo entre todos los docentes del curso, cómo lo vamos a hacer en conjunto. Y las preguntas teóricas serían muy puntuales, más que todo con respecto a las diferencias que pueden haber entre la edición 6 y la edición 7. Pero como les digo, yo hoy el día miércoles les doy más alcance al respecto, pero mantenemos la fecha de la práctica el viernes, por favor, para que todos estén enterados, comuniquen a todos sus compañeros, los que no van a poder asistir hoy día, y Kevin, apóyame en el grupo para que todos estén al tanto que el día viernes es la práctica y ese día teóricamente terminaríamos de definir los grupos, ¿no? Ahí definiríamos los grupos que, si no me equivoco, hasta el momento me informaste que eran 4, y según la matrícula son 30 alumnos, entonces deberíamos tener más grupos, pero igual, eso ya lo vamos definiendo, y si se van haciendo grupos durante la semana que viene, me vas avisando para tener también ya registrado cuáles son los grupos hasta la fecha. Entonces, empecemos, ¿no? La última clase nos quedamos cuando empezamos a conversar sobre la gestión del alcance, ¿no? La gestión del alcance, como les había dicho, es, si lo vemos de los procesos, o mejor dicho, de lo que nos indica el PMBOK, que son los procesos para que aseguremos que el proyecto incluya todo el trabajo requerido y solo el trabajo requerido, ¿no? Que no hagamos ni más y que no hagamos menos, y que el trabajo sea aceptado satisfactoriamente. Por lo general, el alcance es un conjunto de documentos que puede ser un escrito que va acompañado muchas veces de los planos, de las especificaciones técnicas, de todo lo que nos indique a nosotros cómo realizar la obra, ¿no? Entonces, pero desde el punto de vista del PMBOK, nosotros qué vamos a hacer? Vamos a gestionar el alcance. Entonces vamos a ubicar los grupos de proceso de alcance, cómo se relacionan con las áreas de conocimiento. En este caso, el área de conocimiento que vamos a ver hoy es el alcance, como su propio nombre lo dice, ¿no? Acá podemos ver que el alcance está conformado, o la gestión del alcance está conformado por 6 procesos. 4 procesos en la etapa de planificación y 2 procesos en la etapa de monitoreo y control. Los procesos que están en la etapa de planificación, como su mismo nombre lo dice, la planificación de gestión del alcance, la recopilación de requisitos, definir el alcance y crear el EDT, ¿no? En el transcurso de la clase vamos a ver qué es el EDT exactamente, pero si no me equivoco ya les había comentado que es la estructura de descomposición de trabajo, ¿no? Es cuando partimos el producto en varias partes para poderlo definir de una mejor manera y poder también manejarlo y gestionarlo mejor. Y en la parte de monitoreo y control, vemos que están contenidos 2 procesos, que son los que están acá pintados de rojo, que es validar el alcance y controlar el alcance, ¿no? O sea, una vez que nosotros hemos definido el alcance en la etapa de planificación y hemos creado nuestra EDT, que es más que detallar un poco más el alcance, tenemos que validarlo. Tenemos que estar seguros
de que lo que hemos planteado es lo que tenemos que hacer. Entonces, en la etapa de control, que inicia prácticamente con la ejecución en conjunto, se tiene que validar. Y conforme va avanzando la obra, se tiene que controlar. ¿Qué tengo que controlar? Que estoy cumpliendo el alcance de acuerdo a lo requerido por el cliente. Por eso es un grupo de proceso que está dentro de la etapa de monitoreo y control. Entonces, no se olviden que estamos hablando de 6 procesos que están dentro de la gestión del alcance. Todo dentro del marco de la guía del PMBOK, ¿no? Edición 6. Acá vemos ya de otra forma, ya sin colores, podemos ver las 10 áreas de conocimiento y podemos ver dónde se ubican los 4 primeros procesos dentro de la planificación y dónde se encuentran los 2 procesos siguientes en la etapa de control. Si se dan cuenta, es una tabla doble entrada, como ya vimos, donde se puede ver el ciclo vida del proyecto, en donde están distribuidas los grupos de procesos y con su correspondencia al área de conocimiento que estamos tratando, ¿no? Que es el alcance. Ok, vamos a hablar brevemente de los 6 procesos, ¿no? La planificación de la gestión del alcance es cómo se llevará, o nos dice cómo se llevará a cabo el resto de los procesos. Requisitos, definición, EDT, validación y control. Acá prácticamente hacemos un detalle del alcance, o sea, ya tenemos se puede decir, una idea de lo que tenemos que hacer, porque hay documentos que nos dicen en qué está compuesto el alcance o qué es lo que tenemos que hacer, y tenemos que empezar a planificarlo. Y se planifican cómo se van a llevar los siguientes procesos. Por ejemplo, cómo yo voy a empezar a recopilar requisitos. ¿Quién va a ser la persona encargada de recopilar requisitos y dónde los va a buscar? ¿A dónde lo va a solicitar? ¿Cómo los va a solicitar? En caso no estén claros o no estén completos. Obviamente, y ese es el segundo proceso. El tercer proceso es definir el alcance, que también se planifica dentro del primer proceso, pero en este momento nosotros desarrollamos el alcance o el enunciado del alcance detallado, ¿no? En pocas palabras, hacemos un título o le colocamos un título detallado al proyecto en donde en una frase, que puede ser corta, larga, dependiendo del proyecto, se pueda identificar claramente qué es lo que tenemos que hacer. Una vez que nosotros hayamos definido el alcance y tengamos bien claro qué es lo que tenemos que hacer junto con los requisitos ya recopilados, vamos a crear la estructura de descomposición de trabajo, que es el EDT. El EDT, como les dije, es descomponer el proyecto en pequeñas partes, que por lo general son partes que se pueden separar físicamente, y a esto se le conoce como entregables. A ver, acá por ejemplo, yo, ¿qué hago? Si tengo que hacer una planta de procesos, y esa planta de procesos físicamente tiene 5 edificios, entonces yo puedo definir en ese momento que mis 5 edificios son un entregable cada uno. Y ese edificio lo puedo seguir dividiendo en pequeñas partes para poder empezar a ir primero descomponiendo de una manera ordenada que me permita a mí ir cerrando pequeñas partes, y al momento de cerrar un grupo de pequeñas partes voy completando el entregable superior. Por ejemplo, un edificio que tiene excavación, zapatas, columnas, vigas y techo, por darle algo muy grueso. Entonces, este edificio yo lo puedo separar en excavación, lo puedo separar en zapatas, lo puedo separar en columnas y vigas, y lo puedo separar en losa de techo como subentregables. Conforme yo voy terminando la excavación, tengo que tratar de cerrar ese subentregable para yo poder ir completando poco a poco mi entregable principal, que es esa sala o ese edificio que he descompuesto. Y obviamente en el momento que yo voy trabajando o voy cerrando, avanzando estas etapas, tengo que ir documentando que ese subentregable ya se cerró. O sea, no es que yo lo termine y ok, y me voy y sigo avanzando el siguiente entregable. Yo tengo que tener el sustento necesario, obviamente con documentación, que me diga que ese producto se ha hecho de manera correcta, de manera conforme y que ha sido aceptado formalmente por el cliente. Entonces hay documentos que nos van a ayudar en el proceso de construcción a que esto sea aceptado
Y una vez que yo haya completado mis 4 subentregables, más adelante vamos a ver un poco con mayor detalle en gráfico, yo puedo decir que esos 4 subentregables se culminaron, entonces mi entregable, que es mi edificio 1, se terminó, ¿no? Entonces es una forma de separar el proyecto en diferentes o en partes más pequeñas para poderlas ejecutar, poder planificar, poder controlar, y la suma de todas ellas nos va a dar al final de todo el conjunto el producto final terminado, que es el proyecto. Validar el alcance. Ya estamos en el proceso, ya salimos de los procesos de planificación, porque hasta el número 4, como mencionamos, estamos en los procesos de planificación. Ya estamos ahora, el 5 y el 6 pertenecen al grupo de procesos de monitoreo y control. Acá primero tenemos que nosotros validar el alcance internamente, ¿no? Estar claros o entender cuál es nuestro alcance real y buscar la aceptación formal del cliente. O sea, si nosotros tenemos claro, tenemos que estar seguros que el cliente también lo tenga claro. Por lo general, el cliente otorga o entrega unos documentos que te dicen, este es tu alcance y tus anexos al alcance son tus planos, tus especificaciones, tu memoria, lo que crea conveniente. Entonces, nosotros lo recibimos y empezamos a revisar de qué trata, ¿no? Si es correcto, si no es correcto, y nosotros tenemos que estar como que alineados con lo que el cliente quiere, ¿no? Muchas veces el papel puede decir una cosa, el cliente quiso decir otra, y en su mente está esa otra cosa que quiso decir. Y nosotros, al no generar esta validación o esta verificación con él de que lo que estamos entendiendo en el papel es lo que él también entiende, pueden haber al final problemas, ¿no? Entonces, en este proceso es importante ir validando el alcance, primero inicial, y después, poco a poco, ir consiguiendo que el cliente vaya aceptando los entregables. Y después es gestionarlo, cerrar el proyecto fase, ¿no? Y gestionar los cambios del alcance. Es el otro proceso, es donde vamos gestionando, vamos viendo o analizando cada cambio que solicite el cliente, y nosotros vamos viendo qué impacto tiene, ¿no? Acá hay un error, acá no debería ser cerrar el proyecto fácil, entonces gestionar, el proceso es gestionar los cambios del alcance. Yo lo voy a cambiar para que no genere error, pero es eso, ¿no? Es ir gestionando todos los cambios que se puedan ir generando durante el proceso de ejecución. Acá podemos ver un flujograma sencillo de cómo funciona el alcance, ¿no? Una vez que nosotros creamos el acta de constitución, le damos paso a la planificación, ¿no? El grupo de procesos de inicio tiene como uno de sus 2 entregables el acta de constitución, o uno de sus 2 procesos, mejor dicho, es crear el acta de constitución del proyecto. Una vez creada esta acta, nos da pase a la planificación del alcance, y en este proceso nosotros empezamos a planificar los 3 procesos siguientes. Como ya vimos, que era recopilar los requisitos, el enunciado, o crear el enunciado del alcance y crear el EDT. Después de estos procesos, una vez que ya se haya culminado estas etapas, empezamos a validar el alcance, ¿no? Y empezamos a controlar el alcance. Si hay un cambio o no hay un cambio, tenemos que empezar a ver si es que eso va a impactar, pero tenemos que controlarlo. Validamos el alcance, ¿cómo? Empezamos a ver que los entregables, primero, que el alcance sea lo que nosotros pensamos con el cliente, y que conforme vayamos construyendo, este alcance sea aceptado, ¿no? Y como les dije, poco a poco se va a ir validando esta aceptación cuando empecemos a atacar los entregables y subentregables que hemos desarrollado en el EDT, ¿no? Conforme el ciclo de vida del proyecto va avanzando, vamos generando entregables que tienen que irse, que tienen que ser siendo aprobados y aceptados formalmente por el cliente. Y controlamos el alcance, empezamos a analizar si es que había algún cambio, y empezamos también a analizar el informe o el desempeño de la ejecución. Y se actualizan los documentos y todas las áreas y procesos que se puedan ver afectados al momento de haber un cambio solicitado. Entonces, y otra cosa que tenemos que tener siempre clara, que todo cambio solicitado del alcance
tiene que ser aprobado formalmente. Nosotros no podemos aceptar bajo ningún punto un cambio sin que hayamos tenido la aprobación formal del cliente. Porque lo que normalmente pasa es que si nosotros aceptamos algo y empezamos a ejecutar sin esa aprobación, ya uno, es difícil que el cliente no lo acepte porque realmente lo necesita y muchas veces ya ha habido su palabra. Pero ya tu poder de negociación ya queda disminuido porque ya empezaste, ya invertiste recursos. Entonces, por ningún punto a ti te conviene parar, ¿no? Y el cliente ahí tiene el mayor poder de negociación y va a tratar de bajarte el precio lo mayor que pueda para que tú, obviamente, hagas el trabajo como él tiene presupuestado. Entonces, ahí ya como que uno pierde un poco ese piso de negociar, ya que ya invertiste, ¿no? Caso contrario, cuando él es el que necesita y él tiene que aprobarte el alcance porque es una necesidad muy urgente, entonces tú puedes negociar de una mejor manera o de una mejor posición tus precios, tus plazos, y obviamente él va a tener que ceder en muchos aspectos. En el cuadro de la derecha podemos ver los 6 procesos, ¿no? Con sus respectivas entradas, sus respectivas herramientas y técnicas y sus respectivas salidas. Todos estos procesos pertenecen al área de conocimiento de la gestión del alcance. Este cuadro lo van a encontrar en la edición 6 del PMBOK. Como le dije, lo importante de esto no es aprenderte de memoria cada uno de estos entradas, salidas y herramientas, sino entender en qué consiste cada proceso, cómo se utilizan y cuál es el beneficio en el proyecto y cómo se ubican dentro del ciclo de vida del proyecto. Entonces, empecemos a ver el proceso de planificación del alcance. Como vimos anteriormente en el flujograma, tenemos el acta de constitución del proyecto, ¿no? Y el plan para la dirección del proyecto son entradas para poder nosotros empezar a planificar el alcance. Y bueno, los factores ambientales que ya vimos que es todo el entorno, tanto interno, instalaciones de la empresa, y externo es donde se ubica la empresa, donde se ubica la obra, donde vamos a desarrollar el trabajo. Todos son los factores ambientales de la empresa, y los activos son los documentos, plantillas, procedimientos, estándares, todo lo que la organización tiene dentro de su banco de conocimientos y que los utilice en sus proyectos para ejecutarlos de acuerdo a sus políticas y a sus procedimientos internos, ¿no? Las herramientas que se requieren en este momento son el juicio de expertos, el análisis de datos y las reuniones. Siempre una de las principales herramientas para hacer esta planificación van a ser las reuniones, como ya hemos hablado siempre, y en estas participan los expertos que dan su opinión y muchas veces tiene que participar el equipo que está en ese momento iniciando o desarrollando el proceso de planificación. Y se puede decir la obligación del gerente de proyecto es que estas reuniones sean exitosas y productivas. Por eso tiene que desarrollar la técnica de facilitación. Entonces, es una de las técnicas o habilidades blandas que el gerente o el director de proyecto tiene que tener desarrolladas para poder gestionar unas reuniones de manera exitosa. ¿Cuáles son las salidas? El plan de gestión del alcance, ¿no? Ya definimos cómo vamos a gestionar el alcance durante todo el proyecto y definimos también el plan de gestión de requisitos. Una vez que ya hemos identificado los requisitos, que los requisitos por lo general se encuentran en el acta de constitución del proyecto, estamos hablando de requisitos a nivel macro, empezamos a hacer un plan para ver cómo vamos a gestionar todos los requisitos que hemos identificado y que el cliente solicita. Tengan en cuenta que requisitos se refiere a todo lo que el cliente espera de cómo su producto se haga, ¿no? O sea, estamos hablando de los requisitos de calidad, por ejemplo, que son uno de los principales. Sus requisitos de seguridad, por ejemplo, son otros requisitos que ellos siempre van a exigir que se cumplan y nosotros tenemos que, primero, identificarlos y ver cómo los vamos a gestionar. Cómo vamos a hacer que estos requisitos sean cumplidos durante la ejecución del proyecto. Acá vamos a ver un poco más de detalle de este plan. Este plan vamos a definir o las salidas de este plan o este proceso, que es el plan en sí, y vamos a declarar el alcance, vamos a verificar el alcance y vamos a tener un proceso para aprobación de los cambios del alcance. Si bien es cierto,
hemos visto que en el monitoreo y control nosotros ya tenemos la actividad o el proceso para los cambios, o gestionar los cambios del alcance. En la etapa de planificación, nosotros tenemos que definir cuál va a ser nuestro proceso interno y externo para que esos cambios sean aprobados. Por ejemplo, si viene una solicitud de cambio del cliente, yo tengo que tener claro que quién es el que la va a recibir en primer lugar y quién es el que la va a revisar en ese momento, al momento que se tenga que revisar. Y tiene que estar bien definido si lo va a revisar, por ejemplo, el jefe de oficina técnica, si lo va a revisar el administrador contractual, en primer lugar, pero tiene que haber un orden definido. Para posteriormente, una vez pasado el primer filtro de oficina técnica, el segundo filtro de la administración contractual, ya ver la necesidad de hacer reuniones, ir conversando, ir definiendo claramente todos los puntos que puedan haber quedado sueltos, y una vez que se haya definido eso y se haya aprobado internamente, se procede, ¿no? Y se haya analizado los pros y los contras, se procede a analizar ya el impacto en el costo y en el tiempo. Y eso ya regresa a oficina técnica, donde los ingenieros de planificación y control de costos empiezan a revisar o a hacer, se puede decir, el presupuesto y el cronograma de ese nuevo alcance, de esa nueva adición, o puede ser disminución también del alcance, y comunicar ya numéricamente cuáles son los impactos. Ahí en ese momento ya tienen que salir los tiempos que vamos a utilizar de más para hacer esa ampliación, o quizás de menos si es que nos han reducido el alcance. Y obviamente sale también por la parte de costos los recursos que se van a utilizar, y eso traducido obviamente a dinero, ¿no? Para ver cuál es el impacto. Por ejemplo, nos puede decir que este alcance o esta ampliación del alcance nos favorece porque nuestro margen va a subir 1 o 2%. Entonces, todo lo que es explicado es algo que se da muchas veces por naturaleza, pero no es que sea algo automático, sino que en la etapa de planificación es donde nosotros debemos definir cómo se va a gestionar esto y cómo se va a aprobar esto, para que cuando llegue un cambio no estemos improvisando y estemos viendo a ver quién lo hace, quién lo revisa primero, y obviamente este orden tiene que ser un orden lógico, ¿no? Un orden lógico para que al momento de que todos han pasado su revisión o han pasado por las diferentes áreas, ya el gerente de proyectos pueda tener información clara y precisa para tomar la decisión si se va o no se va con o se aprueba o no se aprueba este cambio. Entonces, y obviamente una vez que ya todo este proceso se ha terminado internamente, se define el proceso interno, cómo se va a responder, lo va a responder por carta, lo va a responder por correo, voy a generar o voy a tratar de gestionar una reunión con el cliente para absolver dudas, al final o a la mitad del análisis, todo eso tiene que estar definido en el plan. Y en la plan de gestión de requisitos, se tiene que empezar a gestionar o a documentar cómo se van a informar estos requisitos, quién los va a documentar, cómo los voy a recibir, ¿no? Y la manera cómo se va a manejar esta información. Después, ¿cuál va a ser el proceso de controlar estos requisitos? Yo tengo que, una vez que yo ya los haya documentado, haya sido informado de los requisitos, tengo que irlos controlando para ver si realmente los estoy cumpliendo, porque yo no puedo avanzar algo sin asegurar que realmente esto se está cumpliendo, ¿no? ¿Quién y cómo se realizan los cambios de los requisitos? Es prácticamente algo muy similar a lo de arriba. Se define cómo se van a realizar estos cambios, quién los va a quién los va a aprobar o quién los va a tener como responsable, y se definen en este plan estas se puede decir, estas premisas, ¿no? Y el último punto, se empieza a priorizar, ¿no? Yo empiezo a priorizar qué requerimiento tengo que ejecutar de acuerdo a la necesidad del cliente y también de acuerdo a mi disponibilidad de recursos. Entonces, todo esto se planifica y se tienen estas dos grandes salidas que están conformadas por lo que les he comentado. Ahora, el segundo proceso, yo ya planifiqué cómo voy a gestionar mis siguientes procesos. Justamente este primer proceso tiene esa función de empezar a planificar cómo voy a hacer o cómo voy a empezar a gestionar mis siguientes procesos. El siguiente proceso es recopilar requisitos. ¿Cuáles son las entradas principales? El acta de constitución de proyecto, que prácticamente es una entrada a casi todos los procesos de planificación. El plan para la dirección de proyectos,
donde tengo el plan de gestión de involucrados, tengo el plan de gestión del alcance y tengo el plan de gestión de requisitos como principales entradas. Estos dos últimos son las salidas del anterior proceso. Recuerden que los procesos no son procesos aislados, los procesos son procesos que se van generando, se van realizando durante las actividades que se realizan dentro del proyecto para poderlo gestionar de una manera exitosa. No es que un proyecto sea discreto, que se quede en un punto y que no interactúe con los demás. Por lo general, el comportamiento de todos los procesos es continuo, va generándose y va interrelacionándose con todos los demás procesos de acuerdo al requerimiento del mismo proyecto y a lo largo de toda la vida del ciclo de vida del proyecto. Los documentos de negocio y acuerdos, que son los contratos, ¿no? Los documentos de negocios, por qué se creó el proyecto, toda la información que podamos tener del negocio, tanto de nosotros como empresa como del cliente, y los acuerdos que acá el PMBOK le dice a los contratos. Obviamente en el contrato están muchos de los requisitos de los que yo tengo que cumplir, tanto contractualmente, como su mismo nombre lo dice, y técnicamente, porque el contrato es si bien es cierto, es un documento legal donde obliga al cliente, al contratista a cumplir ciertas demandas del cliente o ciertas cláusulas. Muchos anexos del contrato son toda la documentación que se requiere para poder ejecutar el proyecto. ¿Cuáles son las herramientas más usadas en este proceso? Es recopilar los datos, hacer un análisis de datos, una toma de decisiones, representación de datos, habilidades interpersonales y de equipo, diagramas de contexto y prototipos. Vamos a ver las principales, vamos a hablar brevemente, pero una de las principales son las habilidades interpersonales y de equipo. ¿Esto a qué se refiere? Que tenemos que gestionar el equipo de una manera idónea para que el equipo se desarrolle de manera eficiente en recuperar los requisitos, ¿no? O sea, no podemos delegar simplemente al que encontremos para que empiece esta recopilación, sino primero tenemos que encontrar a la persona que conozca, a la persona que tenga experiencia, como dice aquí, a un experto en la materia, por eso también está la herramienta del juicio de expertos, y delegarle la actividad, hacer el seguimiento, generar reuniones donde se pueda obtener la mayor productividad de la información o eficiencia de la información, y esas son habilidades interpersonales que tenemos que ir desarrollando. Y en ese momento tomamos decisiones, nos basamos en los análisis de datos que podemos tener en base a informaciones pasadas o en las informaciones del mismo proyecto que nos van a permitir a nosotros tomar en ese momento decisiones con mayor precisión, ¿no? Justamente el análisis de datos es una herramienta muy importante porque si yo tengo una data clara de lo que voy a empezar a recopilar, obviamente puedo tomar una mejor decisión. Y por ejemplo, en este caso menciona los prototipos, ¿no? Los prototipos muchas veces son herramientas que se usan para definir claramente qué es lo que se necesita o qué es lo que el cliente espera. Por ejemplo, si yo le voy a hacer un sistema de puertas para que funcionen de una manera automática y tiene diferentes aplicaciones esta puerta, entonces, ¿yo qué puedo hacer? Le hago y yo obviamente voy a instalar 300 puertas de este tipo, de acuerdo al contrato, obviamente, porque este prototipo por lo general tiene un costo, no es un costo menor, es un costo que debe estar dentro del presupuesto y dentro del contrato especificado. Yo lo creo para que el cliente pueda ver todas las funcionalidades de esta puerta que se va a replicar en las 300 puertas, pero yo solamente le hago un prototipo de una puerta, la automatizo, le genero todos los software, todo lo que necesita para que esto funcione y empiezo a hacer las pruebas y él empieza a verificar y empieza a hacer sus observaciones. Me dicen, ¿sabes qué? No, realmente no me gusta cómo funciona esto o cómo abre o cómo suena. Creo que debe abrir más rápido, tiene que abrir más lenta. Entonces se van haciendo los ajustes en el prototipo para lograr recopilar todos los requerimientos del cliente de una manera, se puede decir, más física, más palpable, ¿no? No en papel, sino ya con el producto terminado. ¿Y cuáles son las principales salidas? Documento los requisitos del proyecto, los tengo registrados
porque va a ser mi línea base para yo empezar a cumplir cada uno de ellos y controlar que realmente estoy cumpliendo todos estos requisitos. Y otra salida es una matriz de trazabilidad, ¿no? Es una forma de controlar. Yo ya tengo la matriz, ya generé la matriz de los requisitos y tengo que tener una matriz de trazabilidad en la cual yo tengo que tener claro qué cambio ha habido, qué problema ha generado el cambio. O sea, tiene que ser muy, muy específica y obviamente la información que yo define en esta etapa tiene que ser útil para el proyecto, ¿no? O sea, yo no puedo hacer una matriz con demasiadas entradas que al final me va a confundir, ¿no? Tengo que definirla junto con el equipo, justamente es un equipo experto que conoce datos, tiene habilidades interpersonales, ya pudimos ver quizás sí o no un prototipo. Entonces yo empiezo a definir qué es lo que tiene que tener esta matriz y que esta información, como su mismo nombre dice, que sea trazable y sea entendible para todo el equipo. Entonces ese es uno de los principales, uno de los dos, se puede decir, entregables de este proceso, ¿no? Y acá vamos a ver un diagrama de los requisitos del proyecto. Los requisitos del proyecto muchas veces vienen de diferentes partes, ¿no? Por ejemplo, ya hablamos la clase antepasada, si no me equivoco, de la PMO. La PMO es la oficina de administración de proyectos que por lo general se encuentra siempre al lado de la alta dirección y físicamente por lo general se encuentran en las oficinas centrales. Y son las que emiten las directrices, los estándares, los procedimientos para que el proyecto se gestione de una manera correcta. Entonces, estos procesos son requisitos que tenemos que cumplir para poder gestionar el proyecto de acuerdo a lo que exige la organización. Entonces, es un tipo de requisitos que debemos de tener. El cliente obviamente nos solicita también los requisitos y nosotros empezamos a documentarlos. Y nosotros le damos una respuesta, primero si es que es conforme, si es que eso realmente es correcto, si es que lo consideramos dentro de nuestro presupuesto, si es que estamos obligados o no a hacerlo, porque siempre el cliente va a solicitar todo tipo de cambios. El cliente, como les mencioné, mientras más nos pueda sacar, mientras más actividades y costo que nosotros hagamos de más sin que él se vea afectado, lo va a hacer. Entonces nosotros tenemos que siempre dar una respuesta, obviamente sustentada, precisa, en el momento adecuado, ¿no? No esperar mucho tiempo, quedarnos callados, porque eso tampoco es saludable. Tenemos que ser claros y eficientes y rápidos al momento de responder al cliente, a cualquier solicitud. La gerencia, obviamente, en concordancia con la PMO, empiezan a generar estos reportes o empiezan a pedir estos reportes para ver cómo se están gestionando los requisitos. El usuario también puede generar una solicitud. No es normal porque por lo general el cliente es el que domina o genera el proyecto o maneja el proyecto, pero el usuario muchas veces también tiene un cierto poder, o sea, es un área, el área usuaria, ¿no? Le pongo un ejemplo. Los proyectos que se hacen en Sedapal. Los proyectos que se hacen en Sedapal lo hace directamente el área de proyectos de Sedapal, ¿no? Por ejemplo, hace la instalación de una matriz de 3.000 metros lineales y un diámetro de 2.000 milímetros, ¿no? De 2 metros de diámetro. Entonces estamos hablando de un proyecto grande que afecta o que va a ser finalmente entregada al área usuaria, que en este caso es el área de redes primarias, por darles un ejemplo. Entonces, en este caso el usuario, si bien es cierto, no está viendo directamente el proyecto, no lo está supervisando, no está a cargo de la ejecución, es uno de los interesados y va a empezar también a solicitar los requisitos o a empezar a indicar cuáles son los requisitos que él como usuario requiere para que el producto sea aceptado y desde su punto de vista sea obviamente útil, ¿no? Entonces, y así podemos ver también cómo es el gobierno, también solicita información, esto además que todos son con fines políticos, muchas veces tú estás trabajando en tu proyecto, tienes que verla con el cliente, tienes que verla con el área usuaria, pero de un momento a otro te dicen, no sabes que mañana llegue el ministro y necesita esta información, necesita empezar a revisar esto, cómo están llevando o si están cumpliendo los requisitos del proyecto, entonces siempre se va a dar esto como una solicitud que es latente. Entonces, si se dan cuenta, acá estamos viendo nosotros una interacción con los principales involucrados y uno de los involucrados o los stakeholders que habíamos visto
la clase pasada, es el mismo equipo de proyecto, ¿no? O sea, el equipo de proyecto es uno de los tantos interesados en que el proyecto se ejecute de una manera correcta. Este es un ejemplo de cómo se podría hacer una matriz de trazabilidad. No quiere decir que tiene que ser siempre así, pero, por ejemplo, si podemos ver acá el Excel o la matriz, primero tenemos la descripción de los requisitos, ¿no? Se describe claramente cuál es el requisito, cuándo es la fecha que se generó ese requisito, o cuándo se registró, quién lo solicitó, cuál es el objetivo de cumplir ese requisito, cuál es la prioridad de este requisito, si es alta, medio, baja, para qué. Yo empiezo a priorizar y empiezo a atacar los que son prioridad, tanto para el cliente como para la empresa. Y después que se han desarrollado o se han cumplido, podemos ver el estado. Si el estado está aprobado, si ha sido cancelado, por ejemplo, porque hay requisitos que pueden haber sido solicitados, pero que en el tiempo también pueden haber sido cancelados porque ya no se necesitaron, o hubo un cambio que generó la anulación del requisito, pero eso ya se va documentando, ¿no? Se pone qué entregable depende de este requisito, para que quede claro. Se define el criterio de aceptación, cómo se va a aceptar este requisito, si va a ser por intermedio de algún documento firmado, por intermedio de alguna carta, por intermedio de algún protocolo de prueba. Un protocolo de prueba, para los que no conocen, es un documento en donde se verifica que el producto que se ejecutó cumplió con los requisitos de calidad establecidos. Por ejemplo, si yo tengo un vaciado de concreto, en el protocolo, primero que evidencia, un vaciado de concreto en una zapata, por darle un ejemplo, ¿no? Entonces, los requisitos figuran en ese protocolo. El primer requisito es que la zapata se encuentre totalmente limpia, que el acero se encuentre liberado, amarrado, asegurado, que no se mueva, que esté encofrado, que se encuentre la zona libre de el acceso, por ejemplo, libre de interferencias para el vaciado, que el personal tenga los dispositivos de vibración correctos. Entonces se hace un checklist. Se hace un checklist de todos los previos para ese proceso de vaciado de zapata. Después se empieza a analizar ya el producto, el concreto. Si alguna vez que yo ya acepté que la estructura está lista para recibir el concreto, empiezo a verificar, obviamente no solo junto con la supervisión y en algunos casos el cliente, que el concreto cumpla con las especificaciones técnicas, o con los requisitos que solicita la especificación técnica, que por ejemplo es que cumpla con el slang que indica, se hace la prueba en campo, que cumpla con la temperatura adecuada, que cumpla con la resistencia. Obviamente para eso saco muestras, probetas, para poderlas romper a los 7 días, a los 14 días o 28 días, de acuerdo a lo que vaya saliendo los resultados. Y yo voy generando este registro, que se llena y se realiza al momento de ejecutar el producto o el entregable, se firma de las partes presentes y ya queda como un documento de aceptación. O sea, ¿y cuál es el criterio de mi aceptación? La firma de este documento. Ya con la firma de este documento por las personas competentes y autorizadas, yo puedo decir que el producto ya ha sido aceptado. Y se pone un responsable de esto. Por ejemplo, el responsable de la firma de este protocolo, este documento donde se verifican los requisitos del vaciado de esta zapata, lo firma el ingeniero, lo firma el responsable de calidad de la empresa y lo firma la supervisión por lo general. Mínimo son 3 firmas que participan en este documento. Pero el responsable de generarlo, por lo general, es la persona de calidad, porque es el que tiene que primero tenerlo, llevarlo, hacerlo firmar y archivarlo de manera correcta, porque como ya hablamos en la anterior clase, dentro de los grupos de los procesos de cierre, o el único proceso de cierre es la entrega de documentos. Y parte de todo este paquete de documentos son los documentos que se van generando durante el proyecto y en donde se demuestre que los requisitos han sido aceptados. Entonces, esta es una matriz muy simple, donde considero que tiene lo básico, lo mínimo indispensable que debería tener para nosotros poder hacer una trazabilidad adecuada de los requisitos. Proceso, nosotros lo que hacemos primero es recibir toda la información que hemos generado. Por ejemplo, acá vemos, ¿no? El acta de constitución es un proceso
de la etapa del grupo de procesos de inicio, ¿no? Es una salida del grupo de procesos de inicio donde se desarrolla, el proceso se llama desarrollar el acta de constitución de proyecto. Es una entrada de este proceso. Pero ahí tienen otro proceso que es una entrada, es el plan de la gestión del alcance. Ya vimos que en el plan de gestión del alcance se definió cómo yo voy a gestionar cada uno de los siguientes procesos. Por eso es una entrada, porque lo necesito para gestionar o definir el alcance. La documentación de requisitos es una salida de la recopilación de requisitos. Entonces, si se dan cuenta, tres salidas o tres procesos prácticamente forman parte de las entradas del siguiente proceso. Y ahí es donde ustedes ya empiezan a ver o tienen que empezar a darse cuenta cuál es la interacción entre los procesos. Como les digo, aprenderte esa memoria no es muy práctico, pero sí que entiendan que hay una relación o una secuencia lógica entre el desarrollo de procesos. Entonces, esto ustedes lo van a encontrar en las obras de manera natural, ¿no? De una u otra forma lo van a encontrar. No siempre van a cumplir con lo que dice el PMBOK, porque no todas las obras se gestionan con el PMBOK, pero lo que nos da el PMBOK es se puede decir una base, una guía para poder considerar lo que yo creo conveniente para mi proyecto. En caso yo considere el PMBOK como una guía. Muchas veces esto se hace por costumbre, se hace porque siempre se hizo así en la empresa, y tienen otra forma diferente de llamar los procesos, pero el objetivo siempre va a ser el mismo, ¿no? Que esto se defina de una manera correcta. Siempre o casi siempre en los procesos donde se tiene que definir o generar documentos en etapa de planeamiento se necesita un juicio de expertos. ¿Por qué? Si se dan cuenta, en casi todas las herramientas y técnicas que hemos visto anteriormente se necesita juicio de expertos, porque en la etapa de planificación uno siempre planifica en base a supuestos, planifica siempre en base a experiencias anteriores, ¿no? Que pueden estar en data, información de datos que puede tener la empresa, o en el mismo conocimiento o experiencia de las personas. Entonces, en pocas palabras, la planificación siempre tiene que hacerse con una información, se puede decir, sólida y que ya haya sido verificada. Entonces, teóricamente los expertos son los que tienen esta información. Una persona que no tiene experiencia puede planificar, obviamente, pero es muy probable que se le escapen o que no considere muchas cosas que son importantes. Y no es porque no sepa, no es porque no sea competente, sino simplemente es porque no tiene la experiencia para poder tomar esas decisiones al momento de planificar. Entonces, más que todo, este es como les menciono y como han podido ver en las diapositivas anteriores, el juicio de expertos casi siempre se repite como una de las principales herramientas y técnicas. Y las salidas principales, ¿cuáles son? El enunciado del alcance del proyecto. Acá definimos cómo se va a llamar el proyecto en general, y en ese enunciado del alcance vamos a definir nosotros o vamos a tener claro qué es lo que se tiene que hacer el proyecto. O sea, en pocas palabras, en ese enunciado tiene que estar en forma resumida todo lo que contiene el alcance. Ya cuando se desarrolla el alcance a detalle, obviamente se definen muchos elementos, muchos factores, pero en el enunciado tiene que estar de una manera compacta y clara en qué consiste el alcance del proyecto. Y otra es la actualización de los documentos del proyecto, como pueden ser los registros de supuestos, que fueron una de las entradas. Los registros de supuestos se generaron en el acta de constitución del proyecto como una salida y figura acá como una entrada, pero al momento de desarrollar o definir el alcance, estos pueden ser actualizados. Pueden ser también actualizados los requisitos. Puede ser actualizada la matriz, ¿no? Puede ser actualizada el registro de interesados. ¿Por qué? Porque estos documentos o estas entradas son documentos vivos, ¿no? Que se van actualizando de acuerdo a cada proceso y de acuerdo a cada necesidad. Muchas veces cuando se define ya el alcance de una manera detallada, se ven o se pueden detectar algunas consideraciones que no se han visto en las etapas anteriores. Se pueden detectar requisitos que no se consideraron anteriormente. Entonces, estos requisitos van a hacer que nosotros tengamos, se puede decir, si ya identificamos nuevos, vamos a tener que hacer cambios y justamente por eso siempre en estos procesos la salida va a ser una actualización de estos documentos iniciales para que tengan una idea. ¿No? Y acá tenemos un ejemplo de enunciado
como se describe en forma muy corta, prácticamente en 9 puntos, en qué consiste el proyecto, ¿no? Cuál es la descripción breve, cuál es el alcance. Este es un enunciado del alcance. Acá podemos, por ejemplo, ver 15 hectáreas plantadas con varietales, Malbec, Cabernet Franc y Chardonnay, ¿no? Estamos hablando de una plantación de vinos. Y habla del área, está hablando en qué lugar está, y empieza a hablar también del hotel, que se va a hacer como un hotel de qué área se va a hacer, o sea, se define en una forma compacta el alcance, ¿no? Los principales entregables, cuáles son los criterios de aceptación, pero simplemente se mencionan, no se va más adelante. Entonces, muchas veces estos puntos ya no forman parte, porque esto es variable, pero sí los tres primeros por lo menos sí deberían ser parte de un enunciado porque se define brevemente en qué consiste el alcance. Entonces, un ejemplo, ustedes léanlo a detalle, pero es un documento que el PMI o el PMOK recomienda generar. Muchas veces no se genera por falta de tiempo o porque no lo consideran necesario y simplemente se guían del alcance general, que obviamente ese alcance general tiene incluido estas descripciones breves al inicio. Y antes de entrar a crear la EDT, les quiero mostrar un ejemplo de alcance. Vamos a ver si me permite compartir el alcance para que puedan verlo. Está cargando. ¿Me confirman si lo pueden ver? ¿Pueden ver el archivo? ¿Confirman, por favor? Ok. Sí, profesor, sí se puede ver. Esto lo voy a compartir para que tengan una idea así general de qué estamos hablando, ¿no? Cómo se define un alcance en una hora real. Este es un documento real de un proyecto en el que yo participé y al contrato se le llamó CC101. Acá nosotros definimos, o mejor dicho, el cliente nos ese documento para los frentes de movimiento de tierras y colocación de concreto, ¿no? Es un documento no tan largo, pero donde especifica cuál es el alcance del trabajo, cuál es el trabajo incluido, trabajo excluido, porque en inicialmente se tenía dentro del paquete muchas, o del contrato 101 se tenían muchos entregables, muchos frentes, pero el cliente decidió reducir y aclararte, ¿no? Aclarar, en este caso, por ejemplo, acá aclaró que muchos de estas obras o estos edificios salían del alcance del 101 y pasaban a otras etapas o a otros tipos de contratos. Entonces tú ya sabías al inicio de la obra de que lo que supuestamente era tu alcance inicial se lo fueron retirando o quizás nunca estuvo incluido, pero te lo especifican. Te especifican cuáles de estos edificios o entregables ya no forman parte del contrato 101 que fue el que nosotros ejecutamos, sino que los empezaron a trasladar a otros contratos que se iban a hacer probablemente con otro contratista en otro momento. El cliente habrá tenido muchas razones para cambiarlo, quitarlo en ese momento, pero lo informó, ¿no? Lo informa mediante este documento, empieza a generar esta información donde se tiene claro cuáles son los entregables o edificios o estructuras que han quedado fuera del alcance y cuáles sí son consideradas dentro del alcance, ¿no? Entonces acá vemos que todo lo que está 101 o todas esas estructuras conforman o son parte de tu alcance. Entonces ese es uno de los primeros objetivos de este documento, ¿no? Que tengas claro qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer. Empieza ya a definir el trabajo que está incluido, empieza a definirte las pautas, los requerimientos, ¿no? ¿Cuál es lo que él requiere
para que empieces a hacer el trabajo. Por ejemplo, acá lo que exige, un ejemplo, ya te está diciendo que tú tienes que trabajar 10 horas por turno, en un turno por día, 7 días a la semana, cubriendo de forma continua posiciones mediante la rotación de personal en 21 días, ¿no? O sea, tú ya sabes, y con ese documento, cuál va a ser tu régimen de personal, empiezas a planificar cómo vas a empezar a gestionar tu personal, y acá, bueno, te dice cómo vas a empezar de dónde puedes sacar agua, te dice cuáles son los servicios temporales que tienes que tener, si tienes que tener almacenamiento, suministro, o sea, todo lo que el cliente requiere para su proyecto, te lo describe en ese documento para que tú lo tengas como empresa o como equipo de proyecto claro, ¿no? Y así, vamos viendo cómo describe la mano de obra, cuáles son los equipos que tienes que definir. Y por ejemplo, vamos a ver acá el ejemplo, ya vayámonos un poco a construcción, porque acá estamos viendo temas de movilización y temas generales, que es importante, porque este documento, como les dije, al inicio, cuando ustedes empiecen a trabajar y estén en obra, obviamente saliendo no van a ser gerentes, ¿no? Van a ser muchos ingenieros de campo, otros van a ser ingenieros de oficina técnica, otros de ingenieros de calidad, en donde se quieran desarrollar, y muchas veces uno cae en un lugar que a veces no lo espera, ¿no? Pero cuando ustedes estén a cargo de hacer un trabajo, una ejecución o dentro de un proyecto, ustedes tienen que tener claro cuál es el alcance. Entonces, una de las cosas que siempre tienen que solicitar como iniciativa propia a sus líderes, a sus jefes, es: ¿me puedes pasar el documento del alcance? Quiero leerlo. Quiero leer el contrato, ¿no? El contrato muchas veces tiene otros anexos donde también especificaba muchas cosas del alcance. Entonces, es algo que tienen que hacer ustedes y empezar a empaparse. No podemos, por más que seamos el asistente, dejar de lado y conocer esto, porque primero, en algún momento, en el transcurso del proyecto, vamos a tener que tomar decisiones y tenemos que ser conscientes si lo que estamos realizando está dentro o no del alcance, o si nos corresponde o no, ¿no? Si es nuestra responsabilidad o simplemente podemos no hacerlo porque no corresponde. Entonces, tenemos que estar preparados para ese momento, ¿no? Y siempre el objetivo es que ustedes vayan creciendo y vayan mostrando esa proactividad y esas ganas de ingresar cada vez más a mayores responsabilidades. Entonces, es una recomendación que yo les doy siempre, que cuando empiecen a trabajar, muchos ya están trabajando, otros no, esos documentos tienen que ser como parte de sus documentos iniciales al momento de entrar a un proyecto, ¿no? O sea, obviamente tú entras a un proyecto, te dan los planos, te dan algunos datos y empiezas a trabajar, pero siempre es bueno tener esto como un documento base. O sea, no puedes tener planos sin tener definido el alcance, ¿no? Y acá empezamos a hablar más o menos, o sea, lo que se requiere para el proceso constructivo. Empezamos a analizar un poco la definición de algunos entregables, ¿no? Por ejemplo, hablamos de excavación. Acá define claramente el proceso de excavación y determina cada tipo de terreno. Por ejemplo, dice excavación común, como pueden logran leer, ¿no? Lo estoy grabando para que lo lean. Acá dice excavación común, roca fracturada, ripeable y roca o roca para cimiento crítico. Estamos hablando de diferentes tipos de excavaciones y obviamente cada uno de estas excavaciones tienen, tienen diferentes precios. Entonces, yo tengo que tener claro como constructor que tengo que excavar. Por ejemplo, el terreno común se considera, de acuerdo a este alcance, es todo material que puede ser removido con equipo común, como es una excavadora, y que nos genera mayor esfuerzo, ¿no? Entonces, todo lo que sale fácilmente, se puede ser un terreno común, un terreno suelto, está definido mediante este criterio. Después, si yo empiezo a encontrar dificultades al momento de excavar, valga la redundancia, con una excavadora o con equipos comunes, ya empiezo quizás a encontrar una roca fracturada. Esta roca fracturada se define que, si bien es cierto, ya no se puede hacer el movimiento, la remoción con una excavadora, sí se puede hacer con un ripper, ¿no? Es si conocen un tractor es un equipo de orugas que tiene
una pala para empuje y atrás tiene como dos ganchitos que cuando los clavas en el piso y avanza el tractor, obviamente, acá dice Bulldozer Caterpillar, ¿no? Que es un tractor de orugas, genera o puede empezar a romper el material. Entonces, acá te definen que el semirrocoso es cuando este ripper empieza a generar movimiento de este material al momento de empezar a raspar el terreno. Este, es como, si no me llegan a entender, cuando aran la tierra, es otro tipo de tractor, ¿no? Cuando aran la tierra tienen atrás también unas uñas que van jalando y van haciendo los surcos para sembrar. Obviamente ese es para tierra de chacra o para tierra suave. El ripper es una uña muy, muy potente, muy dura, que se clava en la roca o en la semi-roca y al momento de avanzar con la fuerza del tractor empieza a romperla y empieza a generar, a remover el material. Entonces acá ya te define que cómo se va a definir que este terreno es un semi-rocoso. Mientras tú puedas remover una capacidad de 50 cubos a más con este método, se considera que es rocoso. 50 metros cúbicos por hora. Pero si no, ya no. Se considera que es un terreno rocoso que ya necesita otro tipo de procedimiento, que puede ser un picotón, puede ser voladura, puede ser lo que requiera ya el procedimiento. Pero tú en este momento, con este documento, tú ya tienes claro y tú sabes que ya tienes que cobrarlo como otro material. O sea, no puedes seguir excavando o tratando de romper la roca cuando tienes rendimientos menores a 50 metros cúbicos por hora. Pero ¿qué pasa? Si tú no conoces este dato que dice acá escrito en el documento entregado por el cliente, obviamente tú en tu afán de avanzar, en tu afán de producir, empiezas a meterle picotón, empiezas a meterle metiendo el tractor a la fuerza, puedes quemar el tractor incluso por forzarlo mucho. Y uno, estás siendo improductivo, estás perdiendo dinero. Y segundo, que ya, si con mucho esfuerzo logras remover algo que ya te está generando una pérdida, eso no va a ser contado dentro de la valorización como un terreno rocoso. Obviamente, ¿qué quiero decir? Que no te van a pagar por eso. ¿Por qué? Porque el cliente no fue. Acá te dice, esta verificación tiene que hacerse en presencia y aprobada por Chinalco. Chinalco es el dueño de la mina, el cliente. Entonces, si yo conozco esto y detecto que ya no puedo seguir avanzando, que mi tractor está sufriendo y no produzco lo que hice ahí, inmediatamente llamo al cliente y le digo, mira, tengo este problema, verifica que ya este terreno no cumple con este requisito, ya no es un semirrocoso y a partir de este momento es rocoso y tienes que empezarme a pagar con rocoso porque yo voy a necesitar otro equipo para poder hacer. Inclusive acá dice claramente que no se permite voladuras, entonces tienes que usar otros equipos como el picotón. Y antes de iniciar, haces tu levantamiento topográfico de toda tu área, desde el momento que te apruebe el cliente, para que cuando termines de romper la roca con el nuevo equipo, sepas qué volumen vas a valorizar o qué volumen es el que te van a pagar. Entonces, para eso es que sirve este documento. Y por eso tiene que conocerlo toda la persona desde el que está más abajo. Muchas veces tienen la costumbre de guardar esa información cuando mientras más personas lo sepan, es más beneficioso para el proyecto. Entonces, en este documento se pueden definir muchas cosas. ¿Se recuerdan cuando hablamos la clase pasada del concreto o del acabado del concreto? Acá vemos también que menciona que el concreto se tiene que resanar algunas cosas, pero en ningún momento te dice que tienes que dejarlo liso, tienes que dejarlo o pintado, o solaqueado, no sé. O sea, no especifica eso, entonces te da un vacío para que tú le des el acabado, obviamente un acabado industrial, un acabado presentable, lo llames y digas, ¿está bien así? ¿Queda así? Ok, queda. Y ya se logra una aceptación. Se firma un protocolo de aceptación y ya vamos logrando que se vayan aceptando los entregables y se vayan aprobando los requisitos que figuran en este documento. Entonces, por eso les decía, es muy, muy importante que ustedes conozcan este documento y sepan más o menos qué es lo que debería tener, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, algo que siempre nos peleamos con el cliente es al momento de amarrar el acero. Acá también habla del acero. Muchas veces la inmensa de miles de varillas interconectadas y la supervisión siempre te va a exigir que tú amarres todos los cruces, ¿no? Todas las uniones de acero transversal, que las amarres
porque él dice que tiene que estar amarrado, pero nunca te da un sustento del por qué tiene que estar amarrado. Y es una discusión eterna porque si tú te das cuenta, si tú amarras todas las intersecciones del acero, vas a demorarte un tiempo X. Pero si tú amarras las intersecciones, pero dejando una sí, una no, te vas a demorar X medios, o sea, la mitad del tiempo que origina que gastes menos horas hombre y puedas avanzar y puedas combinar el producto más rápido. Entonces es la discusión. ¿Y cuál es el sustento de la persona que te pide esto? Es que tiene que estar amarrado todo porque así asegura que el acero no se mueve. Pero si tú te das cuenta o haces una prueba, cuando tú amarras uno sí, uno no, igual el acero no se mueve. Si está bien amarrado, el acero no se va a mover. Y acá cuando te habla de eso, cuando ustedes lo lean más adelante, para ubicarlo, te dice que el acero tiene que quedar fijo, no tiene que moverse. En ningún momento te dice que tienes que aplicar o amarrar todos los cruces, porque no es una obligación, o sea, no está, y técnicamente tampoco es necesario. Entonces, ahí siempre es una discusión que y les va a pasar, me imagino, porque a mí en todos los proyectos creo que no hay ningún proyecto donde al inicio me han exigido amarrar todo el acero, pero en esa pelea de sustentar y conversar y hacer entender que no es necesario, y amparados con el alcance donde tampoco en ningún momento te dice que tienes que amarrar todo, puedes conseguir que te aprueben hacerlo uno sí, uno no, y eso realmente les va a ahorrar mucho tiempo, mucho dinero, y como frente de producción obviamente van a ser más eficientes. Pero si ustedes no conocen estos temas o no tienen claro qué es lo que tienen que hacer, obviamente van a hacerle caso a la supervisión porque simplemente les puede dar temor, recién están empezando, les da un poco de miedo, darle una respuesta negativa, van a pensar que lo van a votar, o sea, pero obviamente siempre con respeto, con educación y hablando técnicamente y demostrando que está haciendo un trabajo de calidad, se pueden lograr estos cambios que al final o a la larga van a hacer un producto bueno, ¿no? Y es lo que buscamos, que el producto sea bueno. Entonces, quería mostrarles cómo es un documento así a líneas generales donde se describe el alcance para que ustedes entiendan qué es el alcance. Muchas veces quedan a veces dudas de qué estamos hablando. Lo voy a colgar en el aula virtual para que lo tengan y el que quiera leerlo, puede darle una checada y cuando esté en los proyectos, solicite siempre este documento, ¿no? Para que por favor lo tengan ustedes como parte de su documento de inicio. Entonces vamos a seguir compartiendo la presentación. Y ya a ver el último proceso de la planificación, que es la creación del EDT. Es probable, no es seguro, que uno de los casos, porque realmente los casos van a ser generados por todo el equipo de profesores y va a ser como que una suerte de mezcla, a ver qué nos toca a cada uno, pero muy probable uno de los casos es crear el EDT, ¿no? Se genera se puede decir la. ¿Me confirman, por favor? ¿Logran ver la presentación? ¿Me confirman? ¿Sí? Sí, sí, profesor, es el PPT. Ok, gracias por confirmar. Entonces, ya pasamos al último proceso de crear la EDT, ¿no? Y como les digo, primero presten atención en esta parte porque puede ser parte de la práctica, puede que no puede decir, puede ser parte del parcial, porque es uno de los temas que se puede hacer como un caso, se puede desarrollar un caso y se puede hacer en forma grupal y se puede analizar. Y como ya les mencioné, el EDT es la descomposición del entregable en pequeñas partes para poderlo gestionar de una manera correcta. Las entradas son prácticamente anteriores procesos a este proceso, que es el plan de gestión del alcance, el enunciado del alcance y la documentación de requisitos. Estos tres procesos son salidas de los tres anteriores. Entonces, prácticamente
En pocas palabras, tengo que terminar los 3 procesos anteriores para yo tener la suficiente información y completa para yo empezar a crear mi EDT o WS, que es las siglas en inglés, ¿no? Que es Work Breakdown Structure. Pero acá vamos a hablar de EDT para que todos lo tengamos más claro en español. Y las salidas, ¿cuáles son? La línea base del alcance, ¿no? Ya empezamos acá a definir una línea base. Ya sabemos, en este caso, ya se planifica cuál es la línea base del alcance. ¿Y qué significa línea base? Línea base es, al momento de planificar, yo defino cuál es mi alcance inicial, qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer, y tiene que estar bien definido y bien detallado. Justamente esta herramienta nos ayuda a detallar este alcance. Y cualquier variación a esta línea base ya viene a ser un cambio. Si me agregan un entregable más o me quitan un entregable más, mi línea base se va a ver afectada. Entonces, al yo ver afectada esta línea base, empiezo empiezo a ver cómo afectó ya a mi propio alcance en sí, y también empiezo a analizar si es que esta línea base se ha visto afectada, o si se ha visto afectada la línea base del costo y del cronograma. Por lo general, en esta etapa de planificación, vamos a ver más adelante, cuando empecemos a ver costo y cronograma, también se generan 3 líneas base, ¿no? Una línea base en cada uno, y las 3 líneas base de alcance, tiempo y cronograma son como que el punto de partida de todo proyecto. Pero siempre el alcance es como que el punto de partida para definir el tiempo o el cronograma y para definir el costo. Porque una vez que yo defino qué voy a hacer, ya recién puedo decir cuánto tiempo va a demorar y también puedo decir cuánto me va a costar, ¿no? Entonces, es una de las principales salidas. Acá vamos a ver cuáles son la descripción breve de las salidas o de qué estamos hablando. Es un organigrama jerárquico del proyecto. Así como hay organigramas de personas, hay organigramas del equipo de proyecto donde está el gerente, están todas las jefaturas, están los jefes de área, están los asistentes, ¿no? Los capataces, hay un orden jerárquico en personas. El EDT es algo similar, pero del proyecto. Empezamos a ver que el nivel acá se define, ya es un poco ya de nomenclatura, que el nivel más bajo de la EDT se le denomina un paquete de trabajo. Quiere decir que ese paquete de trabajo yo lo he definido de una manera, se puede decir, de acuerdo al proyecto, que me permite controlarlo, manejarlo de una manera eficiente para saber que lo he terminado, obviamente. O sea, por ejemplo, zapatas, ¿no? Zapatas es un paquete de trabajo que yo sé que al terminar todas las zapatas, ese paquete de trabajo se ha cerrado. Por darles un ejemplo así muy, muy general. Si tengo otro paquete de trabajo que es las losas de techo, entonces yo sé que al terminar mi losa de techo, yo ya tengo un paquete de trabajo cerrado. Y obviamente la suma de estos paquetes de trabajo me van generando un paquete de trabajo mayor, o ya cuando va creciendo puede ser un subentregable, y cuando ya termino todo pasa a ser un entregable. Quiere decir que el entregable es el edificio, se puede decir, ¿no? Uno de los tantos edificios que pueda tener. Y una vez que yo suma los 5 edificios, estamos hablando de que se culminó el proyecto. Las cuentas de control nos permiten medir el avance del alcance, cronograma y costos, ¿no? Como les mencioné, se puede decir, acá se empiezan a generar las cuentas de control. Ahorita voy a mostrarle un ejemplo de un EDT que también lo voy a compartir para que lo puedan ver y vean cómo también se puede controlar los costos mediante cuentas, mediante partidas. Y el primer nivel de jerárquico puede ser el ciclo de vida del proyecto, puede ser, no necesariamente, y puede ser descompuesto en principales entregables, ¿no? Es lo que se tiene que hacer. Siempre buscar los entregables, se puede decir de una manera idónea dependiendo del proyecto, puede ser separados físicamente, que estén separados físicamente, o a veces los separan por especialidad, los separan si es civil, mecánico, también es una forma de separarlos, ¿no? O sea, no puedes meter en un entregable civil junto con un mecánico. Simplemente los dos están físicamente en el mismo lugar, pero la estructura civil está en un entregable y el montaje mecánico está en otro entregable. Obviamente los dos van a hacer que se termine el producto al final, ¿no? El producto completo. Pero hay diferentes criterios que se tienen que hacer. Entonces, en la EDT no se deberían incluir tareas.
solamente entregables, subentregables y paquetes de trabajo. Quiere decir, la estructura, la zapata, la viga, ¿no? Es lo que se debe tratar de incluir. No se debe incluir tareas, a no ser de que la tarea sea, se puede decir, algo muy, muy puntual o muy, ¿cómo les digo? Muy, que se entienda que no es una tarea en sí, sino que genera un entregable. Pero la recomendación es que sea una parte física del proyecto. Después acá se tiene que dividir en paquetes de trabajo como sea posible y necesario para su gestión. O sea, no podemos dividirlo en miles de partes porque obviamente va a ser imposible manejarlo, pero sí dividirlo quizás en partes que, como les mencioné al principio, nos permite una gestión eficiente y poder identificar cuáles son mis paquetes de trabajo de una manera ordenada y que la suma de estos paquetes de trabajo vayan generando entregables cada vez más grandes y cada vez más grandes, cada vez más grandes, hasta llegar a el proyecto, ¿no? como suma de todo. Entonces, acá podemos ver un ejemplo. El proyecto acá tiene tres entregables principales, ¿no? Tiene tres entregables principales, de los cuales puede ser, no sé, un edificio A y un edificio B. Entonces, este edificio A lo divide en tres partes y esta parte la divide en tres subpartes, en tres paquetes. Entonces, a la medida que yo voy completando los tres paquetes, el paquete más pequeño de acá, voy completando el paquete más pequeño, voy completando el otro paquete más pequeño, una vez que complete los tres paquetes y estén aceptados por el cliente, o sea, yo voy controlando la aceptación de cada uno de estos paquetes, yo puedo decir que el paquete 1.1 ya se terminó, ¿no? Y así, este también puede ir descompuesto en otras partes, este también puede ir descompuesto en otras partes, y se va creando, se puede decir, un control de que se van cumpliendo requisitos de paquete por paquete pequeño, ¿no? Obviamente, como dice acá, no puede ser muy pequeño porque ya es a veces muy complicado y a veces es innecesario, pero eso en base a la experiencia de las personas se tiene que empezar a crear. Y conforme voy completando los paquetes de abajo, voy y en este caso completo el 1.1, 1.2, 1.3, ya puedo decir que el entregable 1 ya está terminado, está completo. Entonces ya tengo ese entregable completo y voy viendo, voy monitoreando cómo van los otros entregables. Si ya se terminó el 2, si ya se terminó el 3. Una vez que yo he terminado los tres entregables, aceptados formalmente por el cliente, sin ninguna observación, sin ningún pendiente, yo puedo decir que el proyecto está terminado, ¿no? Entonces, de esta manera es como se gestiona cada una de las partes del proyecto y se va buscando la aprobación de requisitos jerárquicamente y gradualmente, ¿no? O sea, no vamos a buscar que se apruebe esto de golpe porque obviamente ya lo hemos descompuesto de una manera que nos permita verlo mejor. Y acá dice, la creación de DT es una excelente actividad para el desarrollo de equipos de trabajo, ¿no? Entonces, es una actividad que lo hace muchas veces el equipo en conjunto y empiezan a definirlo de una manera bien, bien didáctica muchas veces y se hace siempre en conjunto, ¿no? O sea, una persona sola, por lo general lo puede hacer una persona sola, pero siempre se tiene que discutir con todas las áreas, o sea, sobre todo con las personas que van a construir, porque muchas veces uno puede tener una idea al momento de hacerlo, como generalmente a veces se lo encargan al jefe de oficina técnica o a alguien de oficina técnica, pero el de producción no lo ve de esa forma, el de producción lo ve de otra forma y se hacen los cambios que se requieren. Entonces es un trabajo en equipo, ¿no? No tiene que hacerlo una sola persona y es la suma de todos los miembros del equipo para hacer un EDT eficiente, ¿no? Y acá lo que menciona es que el EDT es la base del proyecto. Obviamente porque nos permite controlar la aceptación de requisitos, nos permite controlar los costos, nos permite controlar el tiempo también. Y otra de las salidas, se puede decir, de la creación del EDT es el diccionario. El diccionario de EDT es donde yo describo qué es cada entregable. O sea, qué tiene cada entregable, qué se necesita, qué tengo que cumplir para completar los requisitos de ese entregable. Esta herramienta sí es un poco más complicada hacerlas porque toma mucho tiempo. Ya por lo general en muchos proyectos no se llega a desarrollar porque es muy complicada o toma mucho tiempo estar escribiendo cada uno de los entregables o los paquetes de trabajo, pero lo que recomienda el PMBOK es que se haga. ¿Se haga para qué? Para que la persona que recién llegue o una persona nueva, una persona sin experiencia, pueda ver ese diccionario
y pueda ver, ok, este paquete de trabajo, ¿qué es lo que necesita? Entonces, necesito hacer esto, esto, esto para cumplir con el requisito. Entonces, ya lo tiene más claro. O sea, esto es más que todo para que todo el equipo de trabajo en general tenga claro en qué consiste cada paquete de trabajo y cada entregable, pero como les digo, muchas veces no se puede hacer por falta de tiempo y se empiezan a hacer los entregables de manera, se puede decir, asumida, pero sin perder el objetivo de que buscar siempre la aprobación del entregable. O sea, siempre, por ejemplo, hacer una descripción del vaciado de la zapata, obviamente debería, según el BBOK, hacerlo, pero es algo tan simple, algo tan sencillo que no es necesario saber cómo tienes que vaciar la zapata y qué requisitos tienes que cumplir para que sea aceptada, por darles un ejemplo así en general, ¿no? Esto va más que todo para cosas más complejas, donde tiene que ser una lista o un checklist de todo lo que se tiene que cumplir para que el producto sea aceptado. Entonces, mi recomendación, hacerlo para todo, por lo menos en la parte civil, no es muy productivo porque te va a quitar mucho tiempo. Pero sí, actividades que lo ameritan o entregables que lo ameritan, sí creo que debería hacerse esta descripción detallada. Ojo que el PMBOK solicita para todo, ¿no? O sea, no solamente para lo fácil o lo difícil, sino para todo tipo de entregables. Pero, como les digo, va a depender. Y como también siempre se menciona, ¿no? Esta guía es como su mismo nombre dice, una guía que se tiene que tomar en cuenta para hacer estos trabajos, pero no necesariamente tiene que hacerse todo a pie de la letra. Va a depender mucho del tiempo, de los recursos que tenga el proyecto y de la necesidad que tenga el proyecto de que se implemente o no el proceso. Entonces, antes de validar el alcance, les voy a mostrar un EDT de un segundo mientras busco el documento para que puedan ver cómo es un EDT. En este caso les voy a mostrar un EDT de control. Déjeme buscar. Tenía abierto acá. Okay, ahorita solamente encuentro el EDT de control. Esperemos que no se cuelgue la máquina. Voy a ver si solamente comparto pantalla y comparto ventana. ¿Me confirman si pueden visualizar la pantalla, por favor? Sí, profesor, sí Sí. se ve. Pues, acá vemos un EDT de una obra que consistía en un dique de retención de aguas, ¿no? Y en este dique, en este EDT, que no es, o sea, como digo, es una forma de enfoque de cada persona o de cada entidad, fue observado y se hicieron algunas reestructuraciones, pero cumplía un objetivo este EDT, y más que todo interno. Se separaron en obras generales, por ejemplo, donde están todas las preliminares y iniciales para inicio del trabajo. Se separó en las obras de retención y embalse. Se separó en otro frente, en otro gran frente, que eran las obras de conducción, que era una tubería, y las obras de empalme y conexionado, que era un tema un poco más delicado. Es por eso que se colocó como un entregable diferente. Y acá en las obras de retención, que es el paquete, se puede decir, más importante del proyecto, se dividió en diferentes frentes. Podemos ver acá el frente 3, ya estamos hablando en la tercera línea, el de color plomo. Vemos el dique de retención como un frente, es un frente físico, es decir, ya es un frente que se ubica en una determinada zona del proyecto. El frente 4, que es el embalse, ¿no? Que es donde se embalsa el agua, que está atrás del dique, que físicamente está al otro lado, y la zanja de anclaje, que está detrás de ambos. Entonces, físicamente se separaron estos tres frentes. Y estos tres frentes, adicional a ellos, teníamos otros frentes como sus sistemas o sus drenajes,
teníamos los vertederos de demasías, que era una obra civil, teníamos los caminos de acceso, o el acceso de los mantenimientos como otro frente, y el acceso del mantenimiento que diga, y, no, mantenimiento de acceso es lo correcto, y la instrumentación geotécnica, que eran los piezómetros que se tenían que hacer en el dique, que era un frente o un entregable, se puede decir que tenía que hacerse encima del dique, encima de este dique, pero tenía que hacerse en otro tiempo, ¿no? Una vez que se terminaba el dique, se culminaba todo lo que tenía que ver con el dique, se daba el pase para que entre el piezómetro o la máquina perforadora y empiece a construir o a instalar los piezómetros. Entonces, en este caso, como les decía, están físicamente en el mismo lugar, pero como son actividades totalmente diferentes y se desarrollan en diferentes tiempos y son diferentes especialidades, se separaron de esa manera, ¿no? Y acá tenemos las obras civiles de cada uno y acá ya empieza a separarlos por actividad, ¿no? Por actividad de cada uno de este entregal. Por ejemplo, excavación de dique, relleno de dique, enrocado de dique, eliminación de material y obras civiles. Entonces, cada uno de estos entregables se tienen que ir culminando para poder culminar las obras civiles en general del dique de retención. Como le dije, acá teóricamente no debe haber una actividad, pero está hablando de completar toda la excavación contractual del dique. ¿Cuál es la...? Yo tengo un volumen específico de esa excavación, entonces prácticamente lo que estoy diciendo en este EDT es que al culminar todo ese volumen que está en esta partida, yo termino este paquete que es la excavación del dique. Después obviamente viene el relleno, después viene el enrocado, viene la eliminación y vienen las obras civiles. Entonces estamos hablando de actividades, pero que se enfocan en un entregable físico, que es el relleno del dique, la excavación del dique, el enrocado del dique y la eliminación o obras civiles en el mismo dique, ¿no? Y si se dan cuenta, ustedes ven acá que tiene una codificación que se llevó a cabo para tener un control. Ya podemos tener acá un control por fases y por partidas, ¿no? Se empieza a controlar y acá se ve el EDT como cada una de estas actividades tiene un frente, tiene un sector y esto más que todo se usa para un control ya de costos. Empezamos a controlar cada uno de estos entregables, cada una de estas fases se puede decir, al momento de reportar las horas hombre, al momento de reportar las horas máquina, al momento de reportar todos los recursos que se han utilizado en cada una de estas fases, se empieza a llevar un control de costos, ¿no? Obviamente, si yo he utilizado, por ejemplo, acá una excavadora por 10 días, entonces todas las 10 horas o las 8 horas diarias de la excavadora se fasean a este código. En los partes diarios donde están las horas máquinas, tanto del operador como de la máquina, se fasea y obviamente se tiene identificado que esas horas se invirtieron en esta primera actividad. Y esta actividad y se va mapeando el costo de cada una de esas actividades. Entonces, ese es un EDT, como mencioné en las diapositivas, donde también sirve para empezar a controlar cómo se van utilizando recursos en cada uno de los paquetes de trabajo y al final en cada uno de los entregables. Este es un ejemplo de EDT. Les quería mostrar otro donde netamente hablamos de, de partes físicas, pero no lo he encontrado. Igual lo voy a compartir y cualquier duda que tengan ustedes en la clase lo conversamos el día miércoles, pero es algo sencillo, ¿no? Donde se logra ver claramente cuál es el objetivo del EDT, ¿no? Dividir al proyecto en partes que nos permitan controlarlo, no, visualizarlo y controlarlo de una manera eficiente. Entonces, son documentos que se generan sí o sí en los proyectos y tenemos que tenerlo siempre en cuenta. Y ya, una vez que nosotros generamos o creamos el EDT, como les he mostrado, que es parte de la planificación, porque este EDT se tiene que generar antes del inicio de la ejecución, ya generé mis líneas bases, entonces yo ya terminé mi planificación en ese momento, con los 4 procesos que hemos conversado. Y al terminar mi planificación con estos 4 procesos, ya doy pase a la ejecución y automáticamente también se abre el grupo de procesos de control. Porque los 2 siguientes procesos de validar el alcance forman parte
o este proceso, junto con el que sigue, forman parte del grupo de procesos de monitoreo y control. Entonces, una vez que yo empiezo a ejecutar, empiezo a monitorear y empiezo a validar el alcance. ¿Y cómo empiezo a validar el alcance? Viendo realmente si es que esto ha sido aceptado. Por ejemplo, lo que le comenté de los protocolos. Una entrada es el informe de calidad, ¿no? El informe de calidad, ¿qué va? Por ejemplo, ahí va lo de los protocolos que les dije, van los certificados de calidad de los materiales usados. Si, por ejemplo, yo estoy instalando una tubería, obviamente dentro de este informe de calidad tiene que ir el certificado de calidad de la tubería, que la tubería se ha hecho o se ha fabricado cumpliendo los requisitos del cliente. Entonces, todos esos documentos son entregables para que la persona de validar el alcance lo revise, lo inspeccione y diga, ok, sí está validado y se tiene que buscar la aprobación del entregable. ¿Y cómo se busca la aprobación del entregable? Verificar que este documento tenga todas las firmas que el contrato solicita para que se pueda decir que sí ha sido aceptado, ¿no? Entonces, muchas veces el informe de calidad se entrega con protocolos incompletos. Entonces, el que revisa y dice, es que no puedo validar esto con el cliente o en general, y a pesar que tenga las firmas del cliente, porque no está completo. Entonces, se tiene que hacer la observación para que se entregue este documento completo y recién ahí puede decir, ok, ya tengo validado mi entregable o mi paquete de trabajo. Entonces, el objetivo de esto es ir validando poco a poco este alcance, ¿no? Y ir documentando todo lo aceptado. Por eso acá la salida, una de las salidas principales es tener el entregable aceptado. Después también otra salida es el informe de desempeño. Acá yo puedo ver claramente, y sigamos el ejemplo de la calidad de los protocolos, es cuántos protocolos o cuánto porcentaje de avance yo tengo aceptado con respecto al realmente ejecutado. ¿Y por qué esto es importante? Porque yo puedo haber ejecutado 100 metros cúbicos de concreto, por eso un ejemplo así simple. Pero yo en los protocolos de aceptación o en estos documentos aceptados solamente tengo firmado 80 metros cúbicos de concreto. Y llega a fin de mes y el cliente solamente a mí me va a pagar los 80 cubos porque eso es lo que yo tengo sustentado, tengo aceptado, firmado y prácticamente ha sido aceptado por el cliente, ¿no? Porque tiene su firma y todo. Y no me va a pagar los 20. Y eso a mí que me genera, me va a generar un desbalance en mi flujo de caja porque yo voy a requerir que me paguen, porque yo he gastado para 100, he gastado no solamente en concreto, he gastado mano de obra, he gastado tiempo del personal en la obra. Estoy dando un ejemplo pequeño, ¿no? Porque eso se irradia a todos los procesos, a todas las actividades o partidas de la obra y el monto es grande. Entonces, el objetivo es que en este informe de desempeño se empiece a ver, ok, yo he construido 100 y estoy entregando 80 con documentación, entonces tengo se puede decir una eficiencia de cobra de mi valorización del 80%, que es bajo. O sea, yo no puedo estar a un 80% o mejor dicho, yo no puedo dejar de cobrar un 20% de lo que he ejecutado. Y como les digo, no solamente son los 100 metros cúbicos de concreto, muchas veces estamos hablando que al mes se vacían 5.000 metros cúbicos. Y a eso le sumas que se pueden haber instalado 500 toneladas de acero, se pueden haber encofrado, no sé, 500 o 3.000 metros cuadrados de encofrado y se pueden haber excavado 5.000 metros de terreno suelto, se puede haber rellenado 8.000 metros cúbicos de relleno, ¿no? Entonces, si yo no logro tener un, sustento de todo lo que he hecho, solamente me van a pagar lo que yo puedo sustentar. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este proceso? Que yo vaya validando el alcance, la mayor cantidad de alcance aceptado para que yo pueda cobrarlo. Porque el objetivo del proyecto es cobrar para tener el dinero para seguir construyendo. O sea, nosotros no debemos apuntar a que nosotros seamos la caja del cliente, ¿no? O sea, no podemos seguir trabajando con nuestro dinero, que por lo general es un préstamo del banco, el banco nos presta y nos cobra intereses, y eso no es rentable para ninguna empresa. Lo rentable es, ok, yo doy muchas veces el capital inicial, muchas veces el cliente da un adelanto, pero la obra teóricamente tiene que sustentarse con sus valorizaciones, con cobrar todo lo que ha producido. Entonces, ¿y cómo tengo que yo asegurar este cobro? Validando constantemente el alcance, ¿no? Entonces,
del alcance, yo recién, logrando validar el alcance, yo recién puedo asegurar el cobro. Entonces, es una de las principales funciones de este proceso. Hablando en términos económicos, porque en términos de aceptación, obviamente es importante, ¿no?, que yo tenga los documentos firmados, que tenga todo completo, porque eso me garantiza que estoy entregando un producto parcialmente. Pero tiene que eso trasladarse a la parte económica y es lo que yo tengo que apuntar. O sea, y eso yo se los digo por experiencia porque muchas veces se construye, se construye, se construye y se puede ser muy eficiente construyendo, en pocas palabras, pero eso no se puede cobrar todo lo construido. Entonces, ¿de qué te sirve ser eficiente en un proyecto? ¿De qué te sirve que tú te hayas matado con tu equipo en sacar adelante el proyecto para que al final no lo puedas cobrar? Y no lo puedes cobrar porque no lograste validar el alcance de todo lo ejecutado. Entonces, dense acá cuenta o vean bien cuál es la importancia de este proceso, ¿no? Este proceso tiene esa función principal, que nosotros validemos para buscar la aceptación y como consecuencia cobrar pues lo realizado, ¿no? Y acá son las recomendaciones del PMBOK, o mejor dicho, las descripciones de estas herramientas del PMBOK, ¿no? Cómo se evalúa las alternativas con un resultado un resultado esperado de forma de acciones futuras. O sea, más que todo esto es para tomar decisiones al momento de cómo voy a enfocar una aprobación, una validación del alcance o definir una estrategia. Y lo que recomienda el PMBOK es las reuniones, llamar a votación, unanimidad, mayoría, pluralidad, dictadura, ¿no? O sea, dependiendo de quién toma la decisión de cómo se va a enfocar eso. Pero como le digo, en realidad tú puedes usar la herramienta que mejor creas conveniente, de acuerdo al tipo de entregable, pero el objetivo principal de este proceso es que el cliente te vaya aceptando. Por ejemplo, una herramienta muy usada es cuando tiene los protocolos firmados, y puede causar gracia, pero es verdad porque yo lo he visto en varios proyectos, es que mandan a que lo firme la chica más bonita de la obra. ¿Para qué? Para que el supervisor o sea, se emocione, empieza a hacer el habla, o siempre hay esa relación del supervisor de tratar ¿no? de hacer esto, y muchas veces se hace eso, o sea, no es correcto, no es adecuado, pero es una estrategia que muchas veces usan, sobre todo cuando no se ha tenido, no se tiene completa, ¿no? Yo estoy hablando de que esto se hacía hace años. Actualmente ya cada uno se hace responsable de su propio frente, pero era una estrategia que a veces se usaba, ¿no? Entonces, este, vamos viendo las estrategias para poder nosotros hacer esta aceptación. Y el siguiente proceso, al momento ya de seguir controlando, monitoreando el alcance, este, es controlar el alcance. O sea, yo tengo que empezar a controlar qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy ejecutando y si es que esto ha subido alguna variación. O sea, yo no puedo ir avanzando a ciegas sin analizar si es que ha habido alguna variación o algún cambio dentro del alcance. Entonces, ¿cuáles son las principales entradas para controlar esto? La línea base, que es lo inicial, obviamente lo que yo ya establecí como inicio, o como lo que tengo que hacer, y obviamente si es que esto cambia o aumenta o disminuye, yo ya sé que está habiendo una variación y por eso tengo que controlarlo. La matriz de trazabilidad que ya vimos, que es una herramienta muy útil para yo identificar cuáles son los requisitos que tengo que cumplir y si que se ha visto afectado o no el requisito o si yo ya cumplí el requisito. Entonces, yo voy controlando mediante estos dos puntos que son los principales, el alcance. Voy controlando, voy viendo, voy analizando si es que realmente se va controlando, o sea, si se va realizando el alcance de una manera correcta, ¿no? Entonces, los puntos 3 y 4, desde mi punto de vista, son las principales entradas que yo debo empezar a ver para poder controlar el alcance. ¿Y cómo lo controlo? Es con las herramientas de análisis de variación. Obviamente tengo que determinar en el momento que ha variado y el análisis de tendencias. ¿Qué es un análisis de tendencias? Análisis de tendencias es cuando empiezo a ver una variación y defino que esa variación
después de mi análisis va a ser constante o no va a cambiar en el proyecto, entonces yo puedo generar una tendencia. Puedo generar una tendencia y puedo demostrar o puedo asegurar que eso se va a mantener y puedo predecir qué va a pasar en el futuro o cómo va a terminar ese entregable, cómo va a terminar el proyecto. Y ese análisis se hace con un análisis de tendencia. ¿Cuáles son las principales salidas? Los informes de desempeño de trabajo, o sea, cómo se ha ido desarrollando el alcance, si se ha hecho de una manera eficiente, si no se ha hecho de una manera eficiente, si es que haya habido un cambio y si ese cambio ha impactado. Entonces, en este punto, en esta salida, más que todo se define el desempeño. Las solicitudes de cambio son las que se puede decir, forman parte de la salida porque si ha habido una variación, tiene que existir una solicitud de cambio. Y esta tiene que ser muchas veces aprobada, o sea, mejor dicho, tendría que ser aprobado, tendría que buscarse que esta solicitud de cambio sea aprobada. Le doy un ejemplo. Por ejemplo, si estoy analizando mi alcance y yo en mi análisis de variación veo que el alcance se está desviando o va a empezar a cambiar por algún motivo. Y yo lo identifico y hago mi análisis de tendencia, entonces yo ya sé que esto, si es que no lo controlo o no lo reclamo o no presento una solicitud de cambio al cliente, esto me va a generar un problema a futuro. Entonces yo preparo mi sustento y genero mi solicitud de cambio al cliente y le presento. Le digo, mira, ¿sabes qué? De acuerdo a mi análisis, mi alcance está variando por este motivo y yo tengo que seguir avanzando, pero necesito que me apruebes el cambio. Por ejemplo, como un ejemplo así palpable al momento de hacer esto. Yo estoy excavando, como ya hablamos, ¿no? Recuerdan cómo empezamos a hablar en el alcance que había diferentes tipos de terreno. Entonces, yo tengo que llegar de acuerdo al plano y de acuerdo al presupuesto a una roca fija para poder cimentar. Y de acuerdo ¿cómo les explico? De acuerdo a la especificación o al presupuesto, yo tengo que mover 50.000 metros cúbicos para poder decir que ya llega a roca fija y puedo completar el alcance. Pero ¿qué pasa si es que yo estoy excavando y llego a los 50.000 cubos? Por dar un ejemplo. O estoy en los 40.000 y no hay un rastro de que voy a encontrar roca fija. Y sigo avanzando, llego a los 50.000, o sea, yo ya físicamente excavé los 50.000, físicamente logré la aceptación de los 50.000 cubos y no he llegado a una roca fija. Entonces, en ese momento, yo que tengo que hacer es presentar al cliente una solicitud de cambio. Decirle, mira, de acuerdo a tu presupuesto, o el presupuesto aprobado, de acuerdo a tus metrados, de acuerdo a tu expediente técnico, yo tengo que haber excavado 50.000 cubos, pero no he llegado a la roca fija. Y técnicamente yo tengo que llegar a la roca fija, así excabe, no sé, 20.000 cubos más. Entonces se presenta la solicitud de cambio, ¿para qué? Para que él te apruebe la excavación de estos 20.000 cubos. Y obviamente tiene que ser concertado, tiene que ser verificado que tú ya llegaste a los 50.000, todo topográficamente, él te aprueba estos 20.000 y tú continúas. Muchas veces se va continuando en el momento que, en paralelo que se va aprobando esta solicitud de cambio, pero tú ya la presentaste. ¿Por qué? Porque tú ya analizaste que algo va a hacer que varíe tu alcance inicial. Pero tiene que hacerse, o sea, tú no puedes seguir excavando sin que el cliente te lo apruebe. Y ha pasado en otros casos, que sigues excavas un boquerón sin aprobación del cliente y al final el cliente no te lo aprueba. ¿Por qué? Porque él te dice, mira, yo no sé por qué has seguido excavando. Tú lo que debes hacer es llamarme al momento que has cumplido con la cota de diseño, has cumplido con tu metrado, y has ido llamarme para ver qué solución le damos, ¿no? Probablemente, no sé, se define, por darle un ejemplo exagerado, ok, mira, sabes que de acuerdo al sondaje no vamos a encontrar, hacemos pilotes para poder cimentar. Entonces, pero ya ha sido una indicación del cliente y el cliente ha tomado la decisión de hacer el cambio de ingeniería para poder cimentar porque no se encontraba roca fácilmente. En otro caso te puedes decir, ok, a ver, hazte una calicata acá, ¿cuánto falta acá? Ok, 1 metro, hazte una calicata acá, te falta 2 metros. Y haces un mapeo grueso y estimas que realmente te falta entre 1 metro a 2 metros de profundidad para llegar a la roca. Entonces, lo proyectas en el área y tienes un volumen, se puede decir, aproximado, en el cual tú puedes
asumir así a grandes rasgos cuánto más vas a excavar y te lo aprueba. Pero todo siempre va a ser en coordinación con el cliente. Entonces, este tipo de problemas o este tipo de eventos siempre se dan en los proyectos y tienen que ser aprobados mediante la solicitud de cambio que muchas veces sale de parte del contratista, como en este caso que es parte del proceso, o muchas veces la solicitud de cambio viene por parte del cliente. El cliente ya sabe que va a haber un cambio, se adelanta y te dice, ¿sabes qué? Necesito que hagas este cambio porque ha habido un cambio de ingeniería, ha habido un cambio y te cambia todo el panorama, te cambia lo entregable, pero siempre se da en base a esto en ida y vuelta, ¿no? Y obviamente una de las salidas también importantes, ¿cuál es? La actualización del plan para edición de proyectos y como mencioné, acá se actualizan las tres líneas base principales, que son el alcance, el cronograma y el costo. Cuando ya empiezan a haber estas solicitudes de cambio aprobadas, tanto por parte del cliente, solicitadas por el cliente, solicitadas por el contratista, pero que estén aprobadas, ya el alcance ya varió. Entonces la línea base varía para más o para menos, pero varía. Y al momento que varía la línea base del alcance, automáticamente la línea base del cronograma y la línea base del costo es la que varía, o sea, va a variar porque obviamente está afectando directamente estos dos puntos. Entonces, esas son las principales salidas de este proceso. Entonces, dense cuenta de cuál es muy importante controlar el alcance, definir cómo se va a controlar, que ya está definida en la etapa de planeamiento, pero se tiene que empezar a analizar en el momento de la ejecución todas estas variaciones que van a ir habiendo, ¿no? Este, alcance de producto, alcance de proyecto, controlar el alcance, son mapas conceptuales más que todo que nos permiten a nosotros tener conceptos claros para cuando en el PMBOK nos hablen de cada uno de estos puntos, sepamos de qué están hablando, ¿no? No lograr el objetivo o lograr el lenguaje común. Más que todo es eso, es el objetivo de estas palabras claves o conceptos claves que queríamos tener. Y vamos a avanzar hasta donde podamos, la gestión del cronograma. Entonces, la gestión del cronograma, señores, es la gestión del tiempo mediante los procesos necesarios para poder administrar el tiempo de manera correcta y finalizar el proyecto a tiempo. O sea, yo tengo que empezar a gestionar mi cronograma desde el primer momento que inicio. Como ya vimos anteriormente, todo proyecto nace con una línea base de tiempo o de cronograma. Y esa línea base de cronograma es la que me va a servir a mí para controlar al momento de ejecutar. Y yo semana a semana voy a ir viendo cómo va mi avance y cómo estoy alineando o desviando de esta línea de tiempo. Entonces, y obviamente en esto consiste la gestión del cronograma. La gestión del cronograma va desde el inicio, o sea, no solamente inicia o empieza al momento de ejecución. El cronograma, por lo general, se genera en la etapa de planeamiento. Entonces, vamos a en la área de conocimiento, ¿no? Y la siguiente área de conocimiento es el cronograma. Y acá podemos ver que 5 procesos se dan en la etapa de planeamiento, que son los amarillos. Ya hemos determinado que el color amarillo pertenece al grupo de procesos de planificación. Y el rojo es el que está dentro de la etapa de control, de monitoreo y control. Obviamente es controlar el cronograma. Entonces, en pocas palabras, el cronograma se gestiona mediante 6 procesos, de los cuales 5 van a ser en la etapa de planeamiento y uno en la etapa de monitoreo y control. Los procesos en la etapa de planeamiento, ¿cuáles son? Acá lo vamos a ver. Acá podemos ver el tiempo es planificar el cronograma, definir las actividades, secuenciar las actividades, estimar la duración y desarrollar el cronograma. Es un proceso natural, ¿no? Primero planificar el cronograma vamos a ver cómo planificamos las demás actividades, algo muy similar al alcance. Y acá vemos
ya empezamos a definir las actividades. Una vez que nosotros ya hemos hecho nuestro EDT, si se dan cuenta, aquí vamos a ver los entregables y vamos a definir muchas de las actividades que se van a tener que ejecutar. Entonces yo primero tengo que definir mis actividades que en suma, historia de todas, van a hacerme completar paquetes de trabajo, van a hacerme completar entregables. Y una vez que yo defino mis actividades, tengo que darles un orden lógico, ¿no? Tengo que darles una secuencia constructiva. O sea, yo no puedo poner, por ejemplo, vacío de zapata y vacío de columna y poner la columna primero que el zapata. O sea, tiene que tener un orden lógico que se va definiendo de acuerdo al proceso constructivo y obviamente a la experiencia y a la identificación de las posibles interferencias que puedan haber. Entonces, se secuencian las actividades de una manera lógica. Una vez que se secuencian esas actividades, se estima la duración de esas actividades. Se estima la duración mediante información, mediante datos que vamos a tener y se empieza a estimar cuánto me empieza a tomar cada una de estas actividades y después ya empiezo a desarrollar el cronograma, empiezo a interrelacionar las actividades, empiezo a ver cómo una depende de otra, cómo afectan y al final desarrollo un cronograma total, que es la principal salida de la planificación, es el cronograma. Y este principal salida se empieza a controlar desde el primer día de la ejecución y empiezo a ver cómo se sale la línea base del cronograma y empiezo a controlar y voy viendo cómo va mi avance, cómo se va desarrollando mi, este, mi proyecto en base a la línea base. Entonces, acá nos vamos a quedar, alumnos. Vamos a continuar en la próxima clase, como vemos, el día miércoles. Y el día miércoles ya le voy a dar un poco más de mayores detalles de cuál es de qué más o menos puede tratar la práctica, pero como le digo, son casos, ¿no? Son casos que se van a analizar y se van a tener que desarrollar en conjunto, desarrollar y entregar, pues, se puede decir, el examen o la práctica de acuerdo a lo que se requiera, ¿no? O sea, no se preocupen. Y yo, la verdad, es primera vez que voy a dar este tipo de evaluaciones, pero se va a basar más que todo en todo lo que hemos hablado, en todos los criterios, en todos los conceptos, y vamos a tenerlo en cuenta para que ustedes puedan aprobar esto sin problemas, ¿no? Es algo que más que les genere un conocimiento de memoria, le va a generar un conocimiento de entender estos procesos y cómo se aplican dentro de un proyecto, que es lo más importante. Entonces nos estamos viendo el día miércoles y hay cualquier duda me lo comunican o cualquier consulta me comunican con su delegado. Si no tienen alguna consulta, muchas gracias. La práctica por lo general debería durar toda la clase. Como le digo, eso lo está definiendo toda la coordinación de los profesores, pero debería durar toda la clase. En el caso, se va a generar para que sea de esa forma. ¿Alguna duda adicional? Bueno, si no tienen ninguna duda, por favor, muchas gracias y nos estamos viendo el día miércoles. Buenas noches a todos.